Hola, hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Aquí escucharás audios de reflexión, devoción, consejería, estudios bíblicos basados en la palabra de Dios. De antemano, muchas gracias por compartir el contenido de este canal y suscribirte. Siéntete libre de comentar cualquier cosa que quieras. El título de hoy lo he colocado ¿Quién es tu pastor? Basado en Mateo 9:36. Si no eres pastor, pero crees que Dios te ha llamado a mucho más que sentarte domingo tras domingo en las sillas de la iglesia, escucha el audio hasta el final y espero que te guste. Empecemos a hablar sobre la vida de los pastores o la vida de los pastores que han estado en tu vida. Es posible que estés pensando en un pastor que tuviste hace mucho tiempo, apreciado y querido. Yo tuve un pastor en mi vida muy amado y muy querido. Su nombre era el pastor Daniel. Y recuerdo que una vez cuando lo invitamos a nuestra casa, después de haber tenido una conversación muy rutinaria sobre cómo estaba el trabajo, ya sabes, esto, lo otro, como por ejemplo todo eso que te acabo de nombrar. Él me empezó a preguntar como cuáles eran los deseos o qué deseos tenía, qué anhelos tenía como persona, ¿no? Como en nuestra vida profesional. Y de repente de la nada me dijo, tú sabes, Junior, que yo lo he dejado todo por el ministerio pastoral. Para obedecer a Dios, he dejado atrás el orgullo, el profesionalismo, los deseos personales, incluso hasta mi trabajo como supervisor de una empresa prestigiada a nivel nacional. Y por supuesto también dejé atrás un muy buen salario. Yo simplemente le asentía con la cabeza y con cara de asombro, ¿no? Pensando de que qué clase de valor se necesitaba como para dejar todo atrás y simplemente seguir el llamamiento al cual Dios te ha dejado. Y mientras el pastor Daniel me decía estas palabras, yo por dentro estaba pensando, bueno, esto del pastorado no es para mí. Yo tengo que terminar una carrera de abogacía, tengo que continuar con mis estudios. Posteriormente me inscribí en un instituto teológico que finalmente abandoné porque no pude terminar con la carrera de abogacía y al mismo tiempo tener esos estudios teológicos y leer tantos libros. Y también me excusaba diciendo que tenía mi matrimonio, teníamos muchos planes, viajes y un montón de cosas. Corto un momento la historia para decirte esto, ¿no? No sé a qué te está llamando Dios hoy, pero el Señor Dios, antes de ascender al cielo, estableció un ejército de almas cristianas que deben buscarle más y más hasta llegar a la plenitud. Es decir, a ejecutar el trabajo que Dios les envió. A lo mejor tú eres pastor, a lo mejor eres evangelista, a lo mejor eres maestro, a lo mejor eres diácono de una iglesia, a lo mejor eres un servidor del Señor y debes asumir tu llamado. Todo trabajo dentro de la iglesia es vital e importante. Por favor, no pienses que si eres un servidor y no eres pastor o no eres diácono o no eres evangelista, no tienes una posición dentro de la iglesia. Al contrario, eres una herramienta muy valiosa dentro de las manos del Señor Jesucristo. Y esto es así. Dios ha preparado puestos de trabajo y mucho más y de antemano desde que tú y yo naciéramos. Ese trabajo ministerial es eterno. Y una de las buenas noticias que te tengo que dar es que fuiste preelegido, no simplemente por tu forma de ser o por lo que tú hayas querido hacer. Escucha bien esto, fuiste escogido antes de que nacieras. Por eso es que hablo de la preelección. Dice, no fue una decisión tuya quien inició que Dios quisiera ver en ti esa emoción de querer colocarte como ministro. Ahora, esto es común dentro de las iglesias. A lo mejor tú te sientes incapaz, a lo mejor tú te sientes indigno, a lo mejor no te sientes calificado, a lo mejor tú dices que ese puesto ministerial no te lo merecías o no te lo mereces. Y déjame decirte que Moisés renegó, o mejor dicho, negó 3 veces su llamamiento antes de asumirlo. Esas son cualidades de un corazón que Dios ha llamado al ministerio. Dios busca este tipo de corazones para exaltar su gloria y demostrar que puede usar a un tartamudo, como lo usó a Moisés, para comandar un ejército y ser un gran líder. Y al final de su ministerio dirán, y como lo dijo el mismo, como lo pensamos, ¿no? Que dijo el mismo Moisés,
que toda la gloria sea para Dios. La gloria era para Dios. Recuerdo que Moisés había descendido del monte de Sinaí y mientras descendía del monte, si mal no recuerdo, del monte de Sinaí, lo estoy pensando así, se me viene a la cabeza, y recuerdo que la gloria de Jehová, la gloria del Señor estaba sobre él y su cara resplandecía, ¿no? Imagínate por un momento que tiempo atrás él estaba renegándole al Señor, diciéndole, yo no puedo asumir esta responsabilidad, no estoy calificado, mis cualidades no son las que pienso que son aptas para este puesto, no soy digno, no soy capaz, pero la gloria del Señor se reflejó en el rostro de Moisés. Y de la misma forma se reflejará la gloria del Señor en el rostro de todos los siervos del Señor Jesucristo, siempre y cuando se mantengan en fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Te dejo esta cita bíblica. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Es decir, nadie te puede quitar ese llamamiento al cual fuiste escogido por Dios. Eso lo dice en Romanos 11:26. El Espíritu Santo llega al corazón de la persona, la sella y les asigna el llamamiento. ¿Ok? Pero al mismo tiempo te va a sumergir el Espíritu Santo cada día más en su presencia, preparándote con su palabra, no preparándote de una manera mística, sino de a través de su palabra, levantándote de madrugada posiblemente a orar por otras personas, a orar por tu ministerio, o orar por tu iglesia, llamándote con una voz audible y justo antes a lo mejor de dormir, que tú estás a punto de dormirte, te levanta el Señor y te dice, no duermas, no duermas. El sueño no es malo. El sueño no es malo para nada, lo necesitamos para recuperarnos cada día, pero hay un sueño que no es beneficioso, y escucha bien esto, hay un sueño que no es beneficioso, y ese sueño es el sueño espiritual. Despierta, te dice hoy el Señor, te dice el Señor. En 1 Tesalonicenses 5:6 dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ser sobrio significa tener autocontrol, es decir, un control propio. A este punto espero que no te vayas a olvidar del pastor Daniel, porque la historia continúa y se pone mejor. Ya que habíamos invitado al pastor Daniel, te hago un recap. El pastor Daniel, estábamos hablando acerca de algo algo que no tenía mucha importancia, nuestros anhelos, qué piensa para el futuro, Junior. Y de repente, de la nada, el pastor me dice, tú sabes que lo dejé todo para seguir el ministerio del Señor. Obviamente que el pastor Daniel lo había invitado yo a mi casa, lo queríamos mucho, sabemos que ya es un pastor que ya partió con el Señor, y una de las cosas que me incomodó mucho es que, por supuesto, yo no quería que el pastor me estuviera a mí sermoneando. Cuando decimos sermoneando es como regañando. Creo que para ese entonces, indirectamente, me estaba diciendo Dios a través de ese hombre que me estaba llamando a la causa del evangelio. No me iba a molestar, por supuesto, con el invitado de honor, porque era el único que habíamos invitado a la casa a comer, era una invitación al pastor de nuestra iglesia, y mucho menos sabiendo que era un hombre de Dios. Y era usado de gran manera en consejería matrimonial. Y esto es lo que te quiero dejar el día de hoy. Fue el único hombre y el único pastor que se sentó en nuestra casa en un asunto muy privado y donde mis padres, mi mamá y mi papá estaban a punto de divorciarse. Y recuerdo sus palabras como si fuera ayer, y vi en ese hombre un amor, una serenidad, una sinceridad y una seriedad con el trato de este asunto familiar. Déjame describirte un poco la escena para que entiendas a qué se refería. Mi madre le gritaba a mi padre, molesto por la situación y por el problema familiar. Mi padre solo desacreditaba las palabras que mi madre estaba diciendo, y por supuesto molesto por seguir siempre escuchando los mismos gritos y las mismas palabras una y otra vez. Yo, por otro lado, sentado bien temeroso y decirme a mí, ver todo eso, ¿no? Ver el espectáculo ese, y deseando dentro de mi interior que eso no fuera a llevar una pelea física. Mientras el pastor estaba ahí con su sabiduría contenida, lista para dar el golpe, sin su cara bien relajado, bien tranquilo,
Y antes de decir lo que el pastor Daniel dijo en ese momento, déjame decirte que un pastor no se coloca de un lado u otro. Los pastores permanecen imparciales frente al matrimonio. Simplemente son instrumentos de Dios, esperando ver qué cosas a la luz de la palabra no están sujetas o claras, mejor dicho. Finalmente, luego de escuchar las partes, los pastores toman nota y dan consejos para tomar una corrección acerca del caso. De vuelta a lo que dijo el pastor Daniel, dijo lo siguiente, y escucha bien estas palabras. Mira, lo colocó más o menos lo que recuerdo hace muchos años atrás. Dice, verán, el Espíritu Santo es una alerta interior en cada cristiano, indicando cuando algo está fuera de control. Pero si el cristiano omite esa corrección del Espíritu Santo, estamos siendo rebeldes a su voz. En este caso, hablaba el pastor, cuando damos entrada en nuestra vida al pecado, no dejando el pecado, este es como si flagelásemos nuestra piel. Es decir, el pecado, la acción del pecado, es como si flagelásemos nuestra piel una y otra vez, con la diferencia que el cuerpo busca cerrar la herida, cicatrizando, y esa herida queda insensible. Incluso cuando intentas tocar la herida, nunca más tendrá sensibilidad. Este pastor estaba listo para dar su último golpe. Y escucha lo último que dijo. Dijo, tu pecado ha sido tan grande que has perdido la sensibilidad de tu carne y actúas para satisfacer ese pecado, no sabiendo que estás afectando a toda tu familia. ¡Wow! Yo quedé completamente sin palabras. Mi papá quedó sin palabras, mi mamá quedó sin palabras, yo quedé sin palabras. El pastor simplemente terminó la reunión, fue una reunión bastante larga. Después de que el pastor terminó la reunión, oramos y él se fue y mis padres, bueno, continuaron algunos días cambiando un poco de las actitudes. Pero ahora la palabra de Dios habla de la conciencia y eso que el pastor dijo, le pedía mucho al Señor que me trajera a colación ese punto, ¿no? La conciencia cauterizada es aquella que podemos tener como seres humanos, donde ya el Espíritu Santo ya literalmente ha dejado de redarguir nuestro interior, de decirnos que estamos mal, para dejarnos continuar con nuestra vida pecaminosa. Es ahí donde entra lo peligroso del caso, porque muchas personas vuelven a caer en el pecado una y otra vez, y ya dejan de arrepentirse de sus pecados y ya no tienen ningún remordimiento o ninguna sensibilidad de parte del Espíritu Santo para corregir su vida. Primera de Tesalonicenses 4:2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Imagino que este pastor sacó eso de ahí o el Señor le daría esa revelación para aquel entonces. En todo este capítulo bíblico está dirigida este capítulo a la predicación de los falsos apóstoles, la predicación de la falsa doctrina. Finalizo esta historia diciendo que mis padres al final no se divorciaron, tuvieron muchos problemas como todas las parejas, pero no se divorciaron. Sé y estoy seguro de que en tu vida cristiana has tenido algún impacto tremendo con algún pastor. Aprecio eso y aprecia eso. No pienses que eso viene de la nada, sabiendo que los pastores tienen un llamamiento, así como cualquier otro siervo del Señor. Y quiero dejarte esto. Los pastores no son un símbolo de perfección. Posiblemente alguna vez has escuchado has escuchado de algún pastor que ha abandonado su ministerio o has escuchado comentarios de pastores que han actuado de una manera incorrecta en su ministerio y piensa un poco sobre esto. Son seres humanos, no son seres supranaturales, ultra
por encima de lo sobrenatural, ¿no? Pensando que son seres humanos igual que tú y yo y que pueden fallar. Por eso la Biblia nos insta a orar por nuestros pastores. Ahora, escucha bien esto. Te haré una pregunta. ¿Alguna vez has escuchado un comentario de algún cristiano que ha actuado de una manera incorrecta en su vida, sabiendo que son representantes del reino de Cristo? Es lo mismo. Todos tenemos el mismo sentido de responsabilidad, con la diferencia que cuando llegue el día del juicio final, la severidad con la que tratará el Señor o mandará a llamar cuentas a cada uno será diferente a uno que a otro. Cada persona que tiene un ministerio, el Señor le dará cuentas y le preguntará qué has hecho con ese ministerio, qué hiciste con las personas. Y la Biblia no especifica exactamente qué hará, pero sí dice que llamará cuentas, ¿ok? En el día del juicio final. No para condenación, sino para redención, ¿ok? Ahora, Mateo 9:36. Dice así las palabras de Jesús: y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, palabras de Jesús: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Este pasaje bíblico, Jesús está diciendo, está viendo, número uno, la multitud que está enfrente de él, que no tienen pastores, que no tienen guía, que no tienen enseñanza, alguien que les ayude dentro de sus dudas espirituales, que les anime en momentos de tristeza. Dios ha dejado en esta tierra a personas que necesitan y tienen que asumir su ministerio. Adicionalmente, ha dejado a personas que durante su proceso de vida, no solamente a través de su predicación y de su evangelización, sino que a través de su vida deben llegar a un modelo apto y acorde a la palabra de Dios, pensando que siempre Dios irá a pedir cuentas de cada uno de esos, ¿no? Pero las personas deben ser intachables, es decir, las personas que tienen ministerios deben ser intachables, es decir, nadie puede decir malo de ti. También deben mejorar como personas siendo un reflejo íntegro de las escrituras. También deben ser portadores de la verdad, tanto en lo público como en lo privado, llevando una vida de transparencia y no de apariencia. Que estén dispuestos a movilizarse en cualquier momento que Dios así les diga. Suena difícil, ¿verdad? Este audio no está diseñado para que te diga que busques un pastor, ni para decirte que necesitas una ayuda. Yo no estoy aquí para decirte qué es lo que tú necesitas. Al contrario, para eso está la palabra de Dios, para decirte que tú no estás solo y que si necesitas ayuda, Dios ha establecido personas que deben ayudarte, tienen su ministerio y necesitan ayudarte. Por otro lado, aquellas personas que tienen ministerios, Primera de Tesalonicense, perdón, Primera de Timoteo 3, 1, 7, da uno de los pequeños preámbulos de cómo debe actuar un cristiano. Esto no es una lista resumida de exactamente cómo deben ser. Estos son lo mínimo que debe tener una persona que ejerza el ministerio. Tiene que ser irreprensible, ¿ok? Como irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, honesto, apto para enseñar, no dado al vino. Ya casi estamos terminando. Cuando un pastor se levanta en el altar y habla acerca de la palabra de Dios, debe hacerlo con autoridad y con una mente siempre presente de que Dios pedirá cuenta de cada palabra que esas personas digan. ¿Ok? Te ruego por favor que ores por tus pastores y por las personas que sirven en tu iglesia, diáconos, servidores, ujieres, evangelistas, músicos, por tu congregación en general, por ti mismo, para que el Señor te use en revelación o que te dé una revelación acerca de cuál es tu ministerio dentro de la iglesia para servirle. Pienso que Dios te ha llamado a algo más que sentarte a escuchar un sermón domingo tras domingo, y te repito esa oración que te dije en un principio, sino que pienso que Dios te ha escogido para algo como parte del cuerpo de Cristo, te ha escogido como algo más. Existen millones de personas que están llamadas a predicar el evangelio y te aseguro que siempre cada una de ellas tendrá una palabra de aliento para ti si es que son llamadas al ministerio y son utilizadas por el Señor Jesucristo. Ahora, antes de orar por ti, te dejo estas dos preguntas.
Número uno, ¿crees que necesitas un pastor? Comenta, por favor. ¿Cómo han sido tus pastores durante tu vida cristiana? Comenta, por favor. Déjame orar por ti. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este estudio bíblico, Padre. Te pido, Señor, que aquellas personas que estén escuchando este audio, Padre, seas tú ministrando sus corazones, Señor, sanando cada herida en sus corazones, Señor, acerca de cualquier pastor, Señor, que le ha hecho daño en su corazón, Señor, sabiendo que eres tú, Señor, en donde tenemos que colocar nuestra mirada, Señor, que eres tú, Padre Santo. Te pido, Señor Jesús, por aquellas personas que están pasando por problemas de tristeza, Señor, problemas económicos, problemas de ansiedad, Señor, sé tú libertando a cada una de esas personas con el poder de tu palabra, Señor Jesús, porque sé que tú tienes poder para hacer eso, Señor, y sé que aún sigues obrando en esta generación, Padre. Sé tú utilizando esos ministerios, Señor, sé tú utilizando esos pastores, a esos evangelistas, a los ujieres, Señor, sé tú utilizando esas iglesias, Señor Jesús, para seguir alcanzando más almas para Cristo, Señor, y no ser conformes no solamente con nuestra misión, Señor, sabiendo que tenemos que tener revelación de parte de ti, Señor Jesús, para actuar de la manera correcta dentro de las iglesias, Señor. De la misma forma, Señor, perdona a veces algunas actitudes que tenemos en general, Señor, la iglesia y en general, Señor Jesús, como seres cristianos, Señor. Necesitamos seguir, Señor Jesús, formando más nuestro carácter como el tuyo, Señor Jesús, porque tú eres nuestro modelo, Señor Jesús. No hay otro modelo más que tú, oh Señor. Te pido todo esto, Padre Santo, bendice a las personas que están escuchando este audio, Señor, y que sean cada día más siervos honestos, Señor, y siervos intachables, Señor, para los ojos de otras personas, Señor, y que tengan buen testimonio frente a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, amén. Dios te bendiga, mi querido hermano.